martes de invitado y que tenemos un invitado que nos va a traer la palabra el día de hoy. Quiero que le demos por favor una bienvenida a Cristóbal Villegas, que es parte del equipo de maestros, aparte de ser mi cuñado. Bienvenido, Cris. Buenas noches. Vamos a comenzar a orar, ¿no? Es lo que siempre acostumbro. Entonces, ahí en tu lugar, toma unos instantes para decirle a Dios: gracias por dejarnos estar acá un martes más, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, que se cumpla tu propósito, que se cumpla tu voluntad, Señor, y permite que podamos ser oidores, hacedores de tu palabra, y que seas tú, Espíritu Santo, el que hables, el que tomes el control de este momento, de este tiempo, y dile ahí al que está a tu lado, ¿sabes qué? Que su presencia haga en ti una diferencia, porque de eso se trata, ¿no? Que Dios haga en nosotros una diferencia a través de su palabra. Y quiero ir rápidamente a la base bíblica, que viene en Marcos 1:40 al 45, ahí en tu Biblia, si lo tienes. Déjame decirte que no sé por qué, de una manera muy rara, así lo defino, Dios me llevó a ese pasaje, y yo te puedo asegurar que en algún momento tú ya lo has leído. De hecho, ahí en tu Biblia, si tienes Reina Valera, el título de esto es Jesús sana a un leproso. Ya todos lo tienen ahí. Entonces estamos en Marcos 1:40 al 45, y voy a comenzar a darle lectura. Dice: vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ok. Cuando empecé a leer esto, aparte de leproso, yo dije: pues qué chismoso, ¿no? Esta persona. Y tal vez mis pensamientos inmediatamente, como buen cristiano ya de más de 20 años, tal vez empezara a hablar un poco mal del leproso, ¿no? Le dijo Jesús que no hablara, le encargó rigurosamente que no fuera y que no dijera nada. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue y lo dijo, ¿no? Y les decía hace un momento, cuando inicié esta plática, que no sé por qué Dios me lleva a leer esto. No tenía ninguna yo referencia o relación de estar leyendo esto, pero Dios me llevó ahí. Y algo que me empezó a llamar mucho la atención es que el leproso, en pocas palabras, desobedeció. ¿Sí o no? O sea, Jesús le da una instrucción y él desobedece. Y sí, el estudio inmediato a mí le decía, como ya buen cristiano desde hace tiempo, decir: sí, claro, no obedeció, y a pesar de nuestras emociones debemos de ser obedientes a Jesús, porque en medio de eso pues él busca más la obediencia, la honra más, ¿no? Ahí en Samuel dice eso, ¿no? Más que los sacrificios, y es cierto, yo no voy a combatir contra eso, viene en la Biblia y es verdad absoluta. Si tú y yo obedecemos la voluntad de Dios, vamos a comenzar a vivir tal vez consecuencias también dentro de su voluntad. Tal vez no puedo decirte que sean buenas consecuencias, porque a veces los caminos de Dios no son mis caminos, y a veces empiezan a llegar circunstancias a tu vida o a mi vida que no entendemos, y que tal vez de ese momento no puedo yo agarrar y decirte: no, es que vas a recibir buenas consecuencias. Tal vez directamente yo no te lo voy a poder decir así, pero a través de ir caminando con Cristo, a través de ir avanzando con Él nos da garantías y nos va mostrando que
Él va a honrar la obediencia, a pesar de que en ese momento no entiendes, ¿no? Y que tal vez se puso más grave la situación o que tal vez vinieron cosas desafiantes para ti. Y algo que aprendí hace poco es que a veces Jesús nota en nuestras vidas que la incertidumbre es necesaria para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque incertidumbre es uno de los ingredientes principales para que se desarrolle tu fe y mi fe. Si tú y yo leemos la definición de fe en la Biblia, dice que es la certeza de lo que se espera, y usa la palabra certeza. O sea, estar cierto, estar de acuerdo a que se cumpla. Pero para que realmente se convierta en fe, muchas veces nosotros no tenemos que tener ya en la mano lo que le hemos pedido a Dios, sino que se convierte en algo incierto. ¿Sí me sigues? En algo incierto, dices, oye, de veras, y de repente Dios nos somete a esos procesos de incertidumbre, nos deja un poco ahí. No es que nos abandone, no es que no tenga la respuesta, no es que se le olvidó la promesa, no es que el problema que tú y yo traemos, la petición que tú y yo traemos rebasó su capacidad, no va por ahí. Pero de repente Él dice, ¿sabes qué? Es necesaria cierta incertidumbre para que tu fe se pueda fortalecer, para que tu fe se pueda, si quieres decirlo así, cocinar. Y regreso al mismo punto ahí en Marcos y te digo esto. Yo no sé por qué razón el leproso no obedeció, pero me viene a la mente, y hace poco vivimos una experiencia así, que le organizamos a nuestra hija, a Danae, varios de ustedes la conocen, como una fiesta sorpresa. Y en esa fiesta sorpresa, obviamente, el último que se debe de enterar, ¿quién es? El festejado. Y si yo me pongo estricto y riguroso y me quiero poner en un papel muy, no sé, inflexible, yo hubiese dicho, no, yo no le voy a hacer una fiesta sorpresa a mi hija, porque eso es mentira, ¿no? O sea, ¿cómo la voy a engañar? ¿Cómo voy a ponerle cualquier pretexto para que ella pueda ir a un lugar y sin decirle nada y después, sorpresa, y todos muy felices? Y Dios me traía eso a la mente y decía, mira, sabes, muchas ocasiones tú y yo vamos a ir siendo instrumentos en la mano de Dios o en algo para que pueda de ser bendición para otros, aunque a veces de por medio vaya este principio tan delicado que te digo, que es la obediencia. Y te lo digo porque, y venía platicando con Sarid y le decía, no sé por qué Dios me pone estas palabras y estas cosas como raras, que de repente pueden ir en contra de lo que tú y yo hemos aprendido como cristianos. Obediencia, siempre tenemos que obedecer y siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Tú puedes imaginar que el leproso iba a aguantar la noticia de decirle a todos que no era leproso, que ya no era leproso, que un hombre lo sanó? Difícilmente. Es más, yo he estado en momentos de oración aquí mismo en la iglesia que nos dicen, ¿sabes qué? Hay que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, porque eso va a dar a conocer, va a ser un referente para que otros puedan darse cuenta del poder y de los alcances de Dios. Y de hecho, el título de esta clase o de esta plática yo le puse referente. Era una anotación que yo había hecho hace tiempo y me brincó ahora que tuve ahí mis libros de notas y me dijo Dios, ¿sabes qué? Referente. Cosas abstractas, los que ya me han escuchado antes, no sé, pero me pone esa palabra. Y sabes, el leproso, cuando es sanado, Jesús lo invita a ser un referente de él. Déjame hablarte un poco de la lepra. Es algo de lo que de repente no se habla. Actualmente lepra existe en países pobres, en países sobrepoblados, en países donde no hay higiene, y año con año se detectan casos de lepra. Y la lepra sigue existiendo, pero en el tiempo de Cristo la lepra era una condición de vida todavía más cruel que la ceguera, una exclusión total socialmente, incluso más que prostitución o pobreza o cosas como esas. Estudiando un poco, yo creo que tú lo has escuchado, alguien que era leproso no podía vivir en la ciudad. Es más, no podía acercarse a nadie, no tenía la opción ni siquiera como un ciego tal vez de pedir limosna. Estaba a las afueras de la ciudad.
estaba a las orillas, estaba olvidado, estaba puesto en un lugar de exilio, un lugar en donde no te nos acerques y quédate ahí. Entonces, la lepra en ese tiempo era una condición muy cruel. Era excluir a la gente de una forma social muy dura. No tenía opción a nada, ni siquiera poder pedir dinero. Estaban, incluso leí ahí en un escrito, en un estudio, que por lo regular habitaban en lugares en donde se encontraban pues lo que hoy conocemos como panteones, donde ponían a los muertos, y esa gente vivía ahí, o sea, estaba totalmente excluida. Era una condición difícil. Entonces, imagínate esto, de repente esa condición es cambiada por un hombre que esta persona empieza a escuchar de él, empieza a cambiar. Imagínate cómo iba a aguantar esa noticia. No sé tú, pero tal vez yo hubiera dicho, yo también hubiera ido corrido a decir. Y cuando leemos más adelante ahí en Marcos, por ahí del capítulo 45, nos empezamos a dar cuenta que dice, pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Sucedió algo increíble. Jesús ahora no puede entrar a la ciudad en donde comúnmente él habitaba, en donde comúnmente él estaba compartiendo y hacía milagros. Ahora tenía que estar fuera. ¿Por qué? Porque la fama de él se estaba haciendo muy grande y de repente mucha gente quería ir con él y él se tiene que quedar fuera para poder, no sé, seguir compartiendo, seguir predicando, seguir su camino. Y sabes, esto me recuerda un poco a lo que sucedió contigo y conmigo cuando Jesús toma ese lugar en la cruz. El lugar de privilegio que él tenía, él decide hacerse a un lado, quedarse a la orilla y decir, para que ahora tú puedas habitar en la ciudad. Porque déjame decirte algo, cuando un leproso, en este caso era sanado, ya tenía acceso otra vez a estar en la ciudad. Y tal vez volver a convivir con sus familiares, o tal vez volver a asistir al templo. Fíjate algo interesante que Jesús le dice, la primera instrucción, ¿quieres limpiarme? Le dice, sí quiero hacerlo. Y le da la instrucción, ve inmediatamente al templo y haz lo que Moisés mandó. Y lo que Moisés mandó viene en el libro de Levítico, después léelo, porque la Biblia, fíjate lo importante que era la condición de lepra para ese tiempo, que la Biblia destina 2 capítulos en Levítico para hablar de la lepra, y da instrucciones yo los tuve que leer al preparar esto, y dije, no, eso no se los voy a comentar, pero era una liturgia, un ritual, una cosa impresionante cuando un leproso era limpio. Es más, tenía que permanecer de 7 a 8 días fuera de la ciudad y hacer todo esto que se les pedían, llevar ofrenda, 2 aves pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso, decir, ahora sí, ya estás limpio, ya ahora sí puedes venir con nosotros. Era todo un tema, era todo un proceso lo que un leproso tenía que hacer después de ser limpio, y que los sacerdotes de ese momento lo pudieran corroborar para que esta persona pudiera nuevamente incorporarse a sus labores, a su vida familiar, a su vida social. Inclusive la lepra era tan cruel que estas personas, pueblo de Israel, eran segregados obviamente del tener acceso al templo. Se conocía en otras culturas a la lepra como la enfermedad del castigo de Dios, porque solamente alguien que le llegaba a eso era alguien, como te decía hace un momento, no era como un ciego, que decías, bueno, es de nacimiento, se quedó ciego, qué sé yo, pero todavía tienen chance ¿se acuerdan del que les pedía limosna a los discípulos y que estaba fuera del templo? No, un leproso totalmente era apartado, era echado fuera. Y mientras yo más leía esto, yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo era como un leproso. Yo no podía acercarme a tu templo hasta que tú tomaste ese lugar, decidiste estar tú por mí, decidir quedarte en las afueras, ser un poco segregado aparentemente para que yo pudiera nuevamente tener una vida normal. ¿O cuántos de aquí recuerdan, no sé, si tomas como referencia otra vez la palabra, tu vida anterior antes de Cristo a la de ahora, ¿realmente eso era vivir? ¿Realmente eso era calidad de vida? No, el leproso dejó su calidad de vida. Y esa calidad de vida se tuvo que ser trastornada, porque imagínate el dolor, imagínate el sufrimiento. Y mientras yo más leía, yo decía, ¿sabes qué, Dios? No puede ser que
que esa condición de lepra, que esa enfermedad que te segrega, de repente tú, Jesús, vienes y dices, no te preocupes, sí quiero. Me llama mucho la atención cómo Jesús le dice, sí quiero, sé limpio. Te puedes imaginar a un Jesús diciéndole, no te voy a limpiar, porque sé que inmediatamente, en vez de obedecer y ir a hacer lo que decía Moisés, vas a ir de chismoso y le vas a decir a todos que ando yo aquí. ¿Te puedes imaginar el corazón de Jesús de esa manera? Claro que no. Es más, yo te puedo asegurar esto, Jesús sabía que este cosa les iba a decir, por eso se lo recomienda. Yo creo que sabía, referente al domingo, sabía la concupiscencia del leproso, ¿no? Traía una concupiscencia ahí de que quería soltar todo inmediatamente cuando sabía algo. Y este leproso inmediatamente pero Jesús sabía su condición. Jesús sabía, como decimos, de qué pie cojeaba. Y aún así dijo, ¿sabes qué? Quiero, se limpió. Hace un acto que para ese tiempo era improbable, lo toca. Un leproso no podía entrar a la ciudad, ya lo hablamos, no sé cómo llegó ahí. No sé cómo se escabulló y llegó ahí, disfrazándose, no sé. Y número 2, Jesús lo toca. Era altamente contagioso esto. Y muestra ahí algo, otra vez Jesús rompe esquemas, rompe paradigmas, le dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero. A pesar tal vez del hecho de que él sabía que este leproso tal vez iba a correr, iba a hablar, iba a empezar a decir y a publicar todo esto que este hombre le había hecho. Ahora, otro dato que me llama mucho la atención es que el ministerio de Jesús tenía poco que había iniciado. Si tú quieres, después léelo ahí, de hecho es Marcos 1, el capítulo que estamos leyendo. Tenía poco de haber iniciado, y ¿sabes por qué me llama la atención? Porque ahí habla de una fe increíble de esta persona, de este leproso. Él había escuchado. Él no tenía un referente como tú o yo, que tenemos la Biblia y ahora hasta en muchas versiones electrónicas, decir, claro, es Jesús, ¿por qué? ¿Cómo crees que yo no le voy a permitir que me toque? ¿Cómo crees que yo no voy a escabullirme y voy a correr y voy a disfrazarme para pedirle a Jesús que me toque? Para ti, para mí, el día de hoy es facilísimo eso, pero sabes, a veces no lo queremos hacer, y eso tiene que ver con intimidad, la palabra que este año es para nosotros, porque es sorprendente, y esto primeramente habla Dios a mí, al que predica, al que comparte, decir, sabes, tú, a pesar de que ya tienes el referente, a pesar de que tú ya tienes la instrucción, a pesar de que tú ya tienes la claridad de quién soy yo, ya dejé escritos, ya dejé testimonios, ya dejé todo, tú de repente no quieres acercarte y decirme, ¿quieres limpiarme? No sé cómo de repente va tu vida, no sé de repente cómo va tu día, y no sé si te dan ganas al acabar el día que no fue tan bueno y le dices a Dios, ¿sabes qué? Si quieres puedes limpiarme. Yo sí, porque a veces reconoces, no sé si te ha pasado, pero por lo menos yo sí a veces reconozco que no ha sido un buen día, que no ha sido un gran día. Y no precisamente no porque no me dieron lo que buscaba o no porque alcancé éxito, lo que para mí significa éxito. No, me refiero a que porque si de repente le fallé a Jesús. De repente tomé una decisión que dices, wow, no lo debía haber hecho. Ahora, no se espante, no estoy metido en cosas raras, ni cosas obscuras, ni cosas así, pero a mí me gusta ponerme vulnerable, porque sabes, yo nunca me voy a poner de ejemplo, yo más bien me voy a poner de ejemplo en contra. Yo he tenido días así, de decir, ¿sabes qué onda? Dios, ¿de verdad me escuchas? El domingo que estábamos ahí en la iglesia y era todavía la alabanza, creo que Israel, el pastor, dijo, ¿cuántos tienen la certeza de que Dios los conoce? O algo así dijo. Y yo me quedé así pensando, yo dije, claro que sí me conoce, pero por todas las metidas de pata, todos los perdones, toda la condición inapropiada que tiene que meter su mano y le va, claro que sí me conoce, ¿cómo se le va a olvidar que me va a conocer? No el aspecto de, claro que me conoce, soy de los preferidos de él. No, o sea, no sé si a ti te ha pasado que de repente llegas, acaba tu día y dices, wow, yo siento que, yo me identifico con el leproso porque él tenía esa condición. Fíjate cómo le dice, ¿sabes qué? Si quieres, puedes limpiarme. O sea, no llegó en un aspecto de decir, límpiame, dame, hazlo, porque sé quién eres. Y no está mal, no es malo, o sea, hoy en día tú y yo sabemos quién es Jesús. Y la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia y que Él es un Padre amoroso, o sea, tú y yo lo podemos hacer, pero sabes, muchas veces nosotros, el olvidar estar en esa intimidad,
en conocer verdaderamente cuál es su corazón, cuál es su voluntad, muchas veces nos perdemos de lo increíble. Y el decirle, sabes que si quieres tú puedes limpiarme. Y podernos acercar con esa actitud, tal vez de sumisión, de humillación. Dice la Biblia que Él se acerca arrodillado y en una condición totalmente inaceptable, si tú quieres verlo. Tal vez incluso el olor, ¿no? El aspecto, leí un poco y por ejemplo, la lepra básicamente es que la persona se va desmoronando poco a poco. Es feo. Y a pesar de eso llega, se humilla y en esa condición de decir, ¿sabes qué? Si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero dejarte esto en tu corazón. Que no pase un día en el que tú te acerques a la presencia de Dios y tú puedas decirle, ¿sabes qué, Señor? Al acabar mi día, ¿sabes qué? Si quieres tú puedes limpiarme. Si quieres tú puedes limpiarme. Y no estoy hablando que estemos viviendo una vida deliberadamente en pecado. No se necesita eso. Sino es el reconocimiento, es la humildad de decir, ¿sabes qué, Señor? Sin ti no la voy a hacer. Sin ti no puedo caminar. Sin ti simplemente sigo siendo ese leproso. Es más, a veces sigo pareciendo un leproso, no sé, ¿no? Se me sigue cayendo la carne a pedazos, no sé, ¿no? O sea, porque metida de pata, mala decisión, no sé, me faltó amor, me faltó bajar la ventanilla y dar los 10 pesos, no sé. A veces esa humildad la necesitamos. Este hombre la tenía, yo me identificaba mucho con él. Ahora, ¿sabes? La consecuencia tal vez de la desobediencia, entre paréntesis, no estoy yendo contra ningún principio bíblico, créeme, lo dejo así bien claro, grabado aquí, no estoy yendo contra, yo creo fielmente que la obediencia le agrada a Dios y lo debemos hacer, pero ¿sabes? Es un episodio en el que yo creo que cuando esté allá en el cielo, porque le voy a preguntar a Jesús, ¿qué onda? Un ejemplo de que a veces la desobediencia pudo ser de bendición para otros. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Jesús se tuvo que quedar fuera, excluido un poco. ¿Y tú crees que Jesús se quedó enfadado, con los brazos cruzados? ¿Has escuchado esa alabanza que dice, porque sé que siempre está sobrando? Es más, lee la vida de Jesús, los evangelios, era un hombre que no paraba. Me sorprende. Sanaba, iba a predicar, se subió a una barca, calmaba el viento, o sea, no sé, él sabía que tenía el tiempo corto, no paraba. Jesús no va a parar contigo. Déjame dejarte esta verdad en ti, Jesús no va a parar contigo. Aunque tú no lo estés viendo, aunque tú no lo estés sintiendo, Jesús no va a parar contigo. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios activo, es un Dios de manos a la obra, es un Dios de vamos a hacerlo. No lo estás viendo, pero yo lo estoy haciendo. Así es que nunca te saques de onda si tus ojos no lo ven, si tú no lo puedes sentir, porque tú y yo confiamos en un Dios que completamente está moviéndose, completamente está haciendo algo, completamente se está moviendo en misericordia. Y yo puedo asegurarte que mientras Él estaba ahí afuera, en esos lugares, aislado de la ciudad, Jesús empezó a sanar más leprosos. ¿Sabes por qué? Porque los leprosos, como te dije hace un momento, ¿dónde vivían? Afuera de la ciudad. Esa gente que era totalmente excluida. Ahora, yo sigo insistiendo en eso, yo soy uno de ellos. En decir, ¿sabes que algún día algún leproso le dijo, si quieres, hazme, sáname, límpiame? Y de repente Jesús no pudo entrar, tomó ahora el lugar del leproso y en ese momento a mí me compartieron. Y en ese momento Jesús en mí puso su mano. No se detuvo. Yo te puedo asegurar que no se detuvo. Una de las causas por las cuales Jesús no le gustaba que dijeran que Él lo había hecho, porque no fue la primera vez, eso me ha llamado mucho la atención. Y he leído y también he coincidido con eso, he orado, le he preguntado a Dios, es porque, ¿sabes? Jesús no estaba vendiendo fama, Jesús no estaba vendiendo milagros, nada más. Y eso es algo que yo quiero también dejarte en tu corazón. Tú y yo debemos de conocer a un Dios, sí, el Dios de milagros, pero ese no debe de ser nuestro móvil únicamente para acercarnos a Él. Tú y yo debemos acercarnos a Él porque simplemente es Dios, porque simplemente es papá, simplemente porque Él nos ama, porque Él te amó, porque nosotros debemos en la poca o mucha medida retribuir ese amor y ponernos a su servicio.
y poner todo nuestro talento y poner toda nuestra vida en sus manos. Y yo coincido con eso. De repente Jesús decía, no muchachos, no digan, porque esto se va a poner feo. Me van a hacer un rockstar, o ya tenía la greña, me imagino, la barba. Entonces yo creo que lucía diferente y decía, ¿saben qué, muchachos? No digan, porque esto se va a descontrolar y mi tiempo es corto. Yo tengo que ir de provincia en provincia y aparte los fariseos se están poniendo locos. Y sabes, este episodio me deja ver tanto el corazón de Dios, porque aún para los sacerdotes, aún para los religiosos, Jesús quería ser un referente. Por eso le dijo, ve al templo y sé un referente para ellos. Él quería que se mostrara, y tal vez algunos de los que estuvieran ahí, de los religiosos que estuvieran ahí, dijeran, ¿sabes qué? Sí es cierto, es el Hijo de Dios. Algunos no entendieron. Algunos más bien lo persiguieron, algunos más bien se enojaron tanto, algunos tal vez, no sé, eso fue un motivo más para quererlo matar. Pero yo te puedo asegurar que por esas causas algunos de ellos dijeron, sí, ¿sabes qué onda? Este tipo es el Hijo de Dios. O si no me consta, voy a seguirlo, voy a aprender de él, voy a ir a acercarme a él porque algo tiene. Y eso me deja ver el corazón de Dios. En algún momento, si después me lo permiten, pero tengo ahí una plática que se llama religioso pero amoroso, porque nosotros los cristianos les hemos dado fuerte a los religiosos, y cada vez Dios me enseña que debemos de ser religiosos pero amorosos. Y ya después, si quieres, platicamos, y ahí me deja ver el corazón de Dios, de decir, ¿sabes qué? Ve y diles ahí en el templo, a los que se sienten los más cultos, los más aceptados, los más preparados, ve y diles, ve y muéstrate, cumple con lo que te van a pedir. ¿Sabes qué? Porque Jesús sabía que en medio de ese lugar algo también podía suceder. También para ellos era dada la salvación, también para ellos era dado el mensaje, también para ellos era el decir, hey, el Hijo de Dios ya está aquí. ¿Quién quiere arrepentimiento? ¿Quién quiere acercarse? Y de hecho la Biblia menciona que algunos de ellos sí lo hicieron. El corazón de nuestro Dios no se limita. ¿Cuántas veces Él sabe que a pesar de que va a venir la bendición, tú y yo no vamos a tomar la mejor decisión inmediatamente? Incluso tal vez vamos a poder caer en desobediencia, un poco en desobediencia. Pero sabes, a pesar de eso, Él no se limita y dice, lo voy a hacer. O cuántas veces en medio de la circunstancia o de la mala consecuencia por la mala decisión, cuántas veces no Dios sigue proveyendo. ¿Sí o no? Cuando estás metido ya en la situación difícil, ¿a poco Dios dice, no, te dije, ¿no? Lástima, lo siento, te advertí tanto? Aún en medio de ese proceso Dios dice, sabes que aquí está mi mano, aquí está lo que necesitas. Jesús vino, sí, a dar salvación y a hacer milagros y todo esto que conocemos, pero sabes, con estos episodios que nos deja ver al sanar a este tipo de gente, de él ser excluido para que alguien más pueda ser incluido, Jesús nos invita y nos está poniendo el listón más alto todavía. ¿Sabes por qué? Porque Él nos quiere invitar a que tú y yo seamos referentes. No solamente que Él sea un referente. Para ti, para mí, es muy fácil decir, Jesús es mi referente, ¿no? Jesús es esa persona en que es mi ejemplo, es en el que tengo que parecerme a Él. Y eso está bien, eso es bíblico, eso es algo que tú y yo debemos de perseguir, es algo en el que tú y yo nos debemos de enfocar, desgastar nuestra vida. Pero sabes, con este tipo de episodios Jesús les estaba diciendo, no, yo me voy, tú tienes que ser un referente. El leproso, una persona totalmente excluida, una persona totalmente marginada, Jesús le da la invitación y le dice, yo quiero que tú seas un referente. Y en ese momento la gente sale, fíjate, la gente tuvo que salir de su comodidad. Para mí Dios me decía, mira, la ciudad donde estaban ellos, el lugar cómodo, el lugar seguro, el lugar de inclusión, les dice, ¿sabes qué? Tienes que salir de ahí. Jesús nos quiere invitar a que de repente dejemos todo eso y que podamos salir y que podamos hacer. Y
no te vayas así inmediatamente tu mente volar, y de hecho aquí está Mauri, misiones, incluye eso, misiones, ir, yo quiero ir, no, inclusive en tu trabajo, inclusive en tu casa, inclusive en tu familia, tú y yo tenemos que ser referentes ahí, empezar ahí. Si tú y yo conocemos de Cristo, del amor, si en algún momento tú y yo padecíamos de lepra o qué sé yo, y Él decidió decir, sí quiero, sé limpio, tú y yo ahí en ese lugar tenemos que volvernos un referente para los que nos rodean, a pesar de las circunstancias, a pesar de que vamos a ser tal vez rechazados, pero ese precio simplemente se tiene que ir dando y trayéndolo a la mente como ese precio que Jesús pagó por ti, por mí. Si en este momento este lugar se convirtiera en un lugar de subasta y yo de repente te dijera, vamos a empezar a subastar esta botella de agua, ¿quién da $10,000? Dirían, ¿no? Este tipo perdió la razón, perdió la cabeza. Bueno, empezamos con 20,000. Claro que no, ya hasta le tomaste, ¿no? ¿Qué te pasa? No, ni siquiera está nueva, tus babas. Sabes, el precio que Jesús pagó por ti, por mí, es tan incongruente, porque por algo que aparentemente no tenía valor, Él lo dio todo. Él dio una cantidad altísima por algo que tal vez aparentemente no tenía valor, que era yo. Pero ¿sabes por qué? Porque Él buscaba que tú y yo tal vez tuviéramos esa oportunidad de convertirnos en un referente. Yo quiero ser un referente para mi esposa, yo quiero ser un referente para mis hijos. Y uno de los secretos para que tú y yo podamos ser referentes es que tú y yo vivamos en intimidad con Él. Es que tú y yo empecemos a ser personas que lo conocen en intimidad. Eso no se logra teniendo 20 y tantos años en una iglesia, y te estoy hablando de mi caso. Eso no se logra teniendo un micrófono aquí tratándote de platicar algo. Eso se logra con estar día a día buscando su presencia, buscando el lugar íntimo, dejar que estar un tiempo a solas con Él y decirle, ¿sabes qué? Si quieres puedes limpiarme. Fíjate lo que dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Habla de mandamientos, habla de guardarlos, habla de amor, habla de que Él se va a manifestar, y eso te repito, eso tiene que ver con relación, eso tiene que ver con intimidad. Eso tiene que ver con, quiero acercarme todos los días delante de ti en esa condición. Y bueno, ahora le pedí a Jesús que me ayudara ahí con una presentación, para que esto que son puras imágenes, pero vamos a ver de esos ejercicios que luego he acostumbrado a hacer, que Dios me pone. Puse varias imágenes de celebridades que han sido iconos y referentes a lo largo de tu vida y mi vida. Y es más, o sea, tú los vas a ir viendo. Si quieres, Jesús, por ejemplo, ¿quién es? Silvestre, y es un referente, ¿no? En cuestión de cine. El que sigue es Albert Einstein. ¿Es un referente en qué? Dejó un legado, ¿no? Nelson Mandela, ¿no? Política. Por acá los mexicanos, Octavio Paz, personas que fueron referentes. Mario Moreno, acá en la comedia. A ver quién es. Comaneci, en el deporte. Rodrigo, allá la revolución. ¿No? Marilyn Monroe. Michael Jordan, ¿no? No, Michael Jordan. más contemporáneo, Leo Messi. Frida Kahlo. Michael Jackson. Pelé. Madonna, música, deporte, arte, Salvador Dalí, los Beatles, icónicas, ¿no? De hecho son imágenes que se han vuelto hasta icónicas. ¿Qué punto en común tienen esas personas? ¿Qué han dejado? Bueno, y Adolf Hitler. Para muchos fue un referente, en un concepto muy raro, ¿no? Muy desquiciado, pero fue un referente. ¿Qué tienen en común estas personas? Que han dejado un legado, que han hecho historia.
Tal vez tú y yo no vamos a aparecer en la próxima presentación de diapositivas que presente alguien en el 3024, no sé si antes no vino Cristo, no, pero sabes, tú y yo sí tenemos que estar en esa tal vez presentación de diapositivas para tu familia o para mi familia, con tus hijos, con la gente que te rodea, con la gente que tú has tenido un alcance para poderte mostrar en ellos y poderles dejar un legado, el legado de poder algún día estar en la presencia de Dios, de poder conocerlo como tú lo conoces. ¿Sabes? Yo no puedo exigirle a mis hijos, y ya con esto voy terminando, yo no puedo exigirle a mis hijos que vengan a la iglesia si yo no vengo. Yo no puedo exigirle a Zafa, a Danae que alaben si yo no alabo. Yo no puedo decirles que traigan una Biblia si yo no la traigo. Yo no puedo decirles que oren o que se metan a leer la Biblia si yo no lo hago. Me vean, no me vean, como tú quieras. Yo no puedo. Yo no puedo ser un referente para ellos. Fíjate lo interesante que tiene este significado la palabra referente. Dice, el que lleva nuevamente, llevar, producir, soportar. Y eso todavía viene a complementar y que Dios no se equivoca, este leproso era un referente tal cual. Él fue el que volvió a llevar nuevamente buenas noticias. Él fue el que pudo soportar tal vez la crítica, tal vez el desprecio y decir, va, yo me acerco, yo lo hago. Socialmente hablando, ¿no de repente te da miedo cómo funciona nuestra sociedad? A mí sí me da miedo. En ciertos aspectos, ves noticias, ves opinión pública, oyes políticos, ¿no? Coronavirus, inclusión, temas de inclusión, ¿no? Derechos de los niños, no sé, y de repente se vuelve esto de miedo. Yo tengo 3 hijos y sé que se van a enfrentar a este tipo de cosas. Yo no puedo titubear en mi relación con Cristo para ellos poderlos llevar a un lugar a salvo, que es la presencia de Dios. Yo no puedo jugar con eso. Yo tengo que ser ese referente. El leproso tal vez sí fue un poco imprudente, lo divulgó, lo que tú quieras, pero en medio de eso hubo valor y hubo bendición para los que estaban afuera, para los excluidos, para los que él conocía tal vez que estaban similares. ¿Conoces gente que estaba en tu condición antes de conocer de Cristo? ¿Cuántos de aquí conocemos gente que no conoce de Dios? Que está en una condición similar a la del leproso o a la tuya antes de conocer de Cristo. Tú y yo debemos de ser referentes. Tú y yo debemos tener ese valor, debemos de soportar, porque muchas veces sí te van a excluir, muchas veces sí te van a señalar, muchas veces sí van a pensar que hueles feo o hacer cara de como hueles, que hueles feo, porque no vas con la idea, no vas con la forma como socialmente se acostumbra, porque no tomaste la decisión como comúnmente se debería de tomar. Porque no tomaste la decisión como todos te decían, sí, hazlo, así debe ser, tú, es más, tienes la razón, ¿no? Tú tienes todo a favor. Y tú dices, no, quiero esperar, quiero hacerlo, porque en medio de eso va a haber bendición para muchos, para cientos, para miles. La fama de Jesús de todos modos se difundió, se tuvo que mover de ahí, se tuvo que ir a otras provincias y tuvo que continuar su ministerio. Y así como ese encargo que nos ha dejado a ti, a mí, de seguir hablando, de seguir compartiendo, pero sobre todo que verdaderamente nuestra vida refleje ese fruto y ese amor que nos hace decirnos cristianos y que valga la pena las horas de vida que pasas metida en una iglesia. Yo de repente eso le digo mucho a Dios. Digo, de verdad, Dios, que eso sea una diferencia, porque si al final de cuentas no marcó una diferencia, no sé qué hice. No sé qué, agarré eso como entretenimiento, un grupo social o no sé. Vamos a terminar con una oración. Espero que algo de esto haya hablado a ti y que verdaderamente tú digas, sabes que Señor, yo sí quiero ser un referente para el círculo en el que me muevo. Vamos a terminar con oración, pero no antes sin invitar a personas que nos visitan por primera vez en este lugar.
por segunda o tercera vez y que entraron a este lugar y que los traen como invitados y que dicen, sabes, yo nunca había escuchado nada de eso, yo nunca había escuchado que Jesús sanaba leprosos, que hacía milagros, que tenía poder. Y sí, es verdad. Y quiero no terminar esta reunión sin invitar a esas personas que vienen por primera vez a hacer una oración conmigo y que invites a que Jesús empiece a modificar la condición de vida que tienes. No es religión, es simplemente decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo sí quiero conocer más de ti. ¿Habrá alguien aquí por primera vez que diga, sabes que yo sí, la verdad es que sí quisiera? Te pediría que me lo indicaras con tu mano levantada y que me dijeras, ¿sabes qué onda? O sea, sí quiero. ¿Alguien? Acá. Muchas gracias. ¿Alguien más que pudiera decir, ¿sabes qué onda? Sí quiero, ¿no? Jesús, si tú quieres, límpiame. ¿Habrá alguien más? No pierdas la oportunidad. Vamos a cerrar todos nuestros ojos aquí con nuestra invitada y vamos a hacer esta oración todos juntos. Vamos para no distraernos, simplemente cierra tus ojos y a decirle, Dios, yo te doy gracias por este tiempo, yo te doy gracias por este lugar. Yo quiero pedirte que vengas a mi corazón. Yo quiero que tú a partir del día de hoy habites en mi vida y que empieces a transformarla, empieces a sanarla, empieces a cambiarla. Te pido perdón tal vez porque no te conocía y venía viviendo de una manera distinta, pero hoy entrego mi vida a ti y a partir de hoy yo sé que tú eres mi Señor, mi Salvador y sé y quiero conocerte más. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.